Bueno, hermanos, como nos es siempre importante recordar, este es un acto de adoración. Mi responsabilidad, hermanos, mientras adoramos en este tiempo es exponer la palabra. La responsabilidad de ustedes es adorar a Dios, escuchándola. Y ciertamente, hermanos, pues somos muy frágiles, nos abaten, nos afectan, incluso situaciones climáticas, como el calor, pero quiere el Señor, como pedía el pastor, que podamos estar bien concentrados. Allí ubicados, hermanos, en Primera de Pedro, vamos a continuar con nuestro expositivo de esta carta. Y hermanos, como yo les decía la vez pasada, hay una sección ahí en Primera de Pedro que comprende 2 versos iniciales, que son la introducción y la salutación, ¿recuerdan? Y hermanos, nos estamos tomando el tiempo, o me estoy tomando el tiempo de ir lentamente en estos 2 versos. Ver parte por parte. No quiere decir que vamos a tratar toda la carta así, porque si no, no terminaríamos nunca. Pero sí me interesa mucho que los 2 primeros versículos de esta carta queden, por lo menos, hermanos, con una comprensión mediana, adecuada. Porque, hermanos, en estos 2 primeros versos tenemos el fundamento de toda la epístola. Así que es importante esta introducción, por eso nos estamos tomando el tiempo de ir lentos hasta abordar esta introducción. Y recordemos, hermanos, que la última vez, al comenzar esta primera carta, consideramos Pedro apóstol de Jesucristo, ¿lo recordamos? Muy bien, vimos sobre el autor y vimos cómo Pedro pasó de la autocompasión a la autonegación, y nos muestra eso en su primera carta, y vimos algo de la estructura de esta primera epístola de Pedro, pero hoy vamos, hermanos, a empezar a tratar el tema de sus destinatarios, a quienes Pedro le escribió, y va a ser muy importante, hermanos, a nivel doctrinal y práctico, el entender asuntos que tienen que ver con los destinatarios. De hecho, hermanos, toda la epístola va a tener más sentido si nos dedicamos a entender algo sobre estos destinatarios también. Y como ustedes pueden ver, hermanos, allí en el verso 1, se dice que los destinatarios son expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero no solo son expatriados de la dispersión, sino que el verso 2 dice que también son ¿qué? Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mis hermanos, Pedro en su primera epístola va a abordar principalmente el tema del sufrimiento. Eso lo hemos ya establecido. Hay muchas cosas que Pedro va a decir, hay mucha doctrina en Primera de Pedro, pero un eje temático, hermanos, que atraviesa transversalmente toda la epístola es el tema del sufrimiento. Y Pedro sabe que antes de abordar eso tiene que dejar algunas cosas establecidas para que sus lectores que están sufriendo puedan enfrentarlo de manera adecuada. Yo quisiera preguntarles, hermanos, a propósito del tema del sufrimiento, cuando ustedes y yo hemos tenido la oportunidad de visitar a alguien que sufre, ¿qué planeamos decirle a esa persona? ¿Qué planeamos decirle a una persona que sufre cuando la visitamos? Ahora mírelo desde otra óptica. Cuando es usted el que sufre, lo que quiera que sea, ¿qué espera que los que le visitan le digan a usted? Mis hermanos, aún los que somos ministros tenemos problemas para decir algo cuando vemos personas sufriendo. Muchas veces hemos escuchado personas sufrir y por dentro nosotros los pastores decir, ¿qué digo, Señor? ¿Qué digo? Porque, hermanos, el sufrimiento tiene esa capacidad de paralizarnos. Cuando el sufrimiento llega a nuestras casas, a nuestras vidas, tiene esa capacidad de quitar la alegría de nuestros rostros. El sufrimiento tiene esa capacidad de oscurecer el día más soleado. Quiero que miren conmigo 1 de Pedro 4:12.
Pedro dice aquí, 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mis hermanos, ¿es Pedro un insensible? Es decir, el sufrimiento tiene esa capacidad de paralizarnos y Pedro dice que cuando el fuego de prueba nos sorprenda, no nos sorprendamos. Mis hermanos, nadie está preparado para los sufrimientos. Nadie. No hay un curso que nos diga cómo prepararnos para sufrir. Cuando el sufrimiento llega, sencillamente nos sorprende. A todos. Miren, hermanos, podemos escuchar los mejores sermones, podemos tomar las mejores clases de teología, ser graduados de teología, y el sufrimiento hasta la muerte nos va a seguir sorprendiendo. No hay preparación para esto. Y sin embargo, nuestro hermano Pedro nos dice que cuando llegue el fuego de la prueba, no os sorprendáis. Inclusive sus lectores están sorprendidos con el sufrimiento. Usted y yo lo sabemos porque Pedro tiene que decirles, amados, están sorprendidos, no se sorprendan. Aún sus lectores están sorprendidos por el sufrimiento. Entonces, ¿qué intenta decir Pedro? Mis hermanos, algo muy importante que vamos a ver a lo largo de esta primera epístola es que Pedro considera que es más importante en un sufrimiento saber quiénes somos que saber qué hacer. Es decir, Pedro va a darnos la introducción que nos va a dar, porque él intenta comunicar a sus lectores que cuando sufren, cuando el sufrimiento les sorprende, lo más importante en ese momento no es que sepan qué hacer, sino que sepan quiénes son. Por supuesto, para ustedes y para mí, ¿qué es más importante? Saber qué hacer en un momento de sufrimiento. Para Pedro no. Es importante, pero no primario. Pero para ustedes y para mí, quiero no equivocarme con lo que voy a decir, en un sufrimiento es más importante saber qué hacer. Porque ustedes y yo, hermanos, somos obsesivamente pragmáticos, obsesivamente prácticos. No nos importa saber quiénes somos en el momento de un sufrimiento, lo que queremos es resolverlo, punto. Así somos ustedes y yo, somos muy prácticos. Cuando compramos un televisor, estamos destapándolo y estamos contentos, sacando el artefacto, y estamos alegres hasta que sale, y eso acaba con nuestra alegría, el manual de usuario. Porque no queremos leer manuales de usuario, queremos ver televisión. Y finalmente botamos el manual de usuario y abrimos el manual de la intuición y prendemos el televisor de una, porque lo que queremos es ver televisión. Porque somos muy prácticos. Y mis hermanos, ser práctico es bueno, pero Pedro nos va a enseñar que ser práctico tiene que ser una consecuencia de saber bien quiénes somos. Es muy importante para Pedro decirle a sus lectores quiénes son antes de que piensen en enfrentar sus sufrimientos. Mis hermanos, yo quiero que nos preguntemos quiénes somos. ¿Quiénes somos en verdad? No que aparentamos, no que aparentamos. Hace poco vi una película interesante. Un joven quiere entrar a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, la Universidad de Yale. Un chico con unas notas fenomenales y tiene que presentar un ensayo para poder entrar a esa universidad. Así que un chico con buenas notas hace su ensayo, lo trabaja, un ensayo lleno de energía, un ensayo lleno de positivismo, un ensayo lleno de fuerza, y llega el día de la entrevista, lleva su ensayo y da con una entrevistadora muy perspicaz.
Empieza él a defender su ensayo y a la mitad la entrevistadora le dijo, para. El muchacho queda sorprendido. La entrevistadora le dice, eres un chico genial, tienes buenas notas, una buena redacción en el ensayo, pero dices que quieres cambiar al mundo, ¿cómo? Y el muchacho responde, dices que quieres hacer algo que cambie la manera de pensar del mundo, ¿qué vas a hacer? La entrevistadora le devuelve su ensayo y le dice, nos has dicho cosas que queremos escuchar, pero no sabemos quién eres. Cuando resuelvas quién eres, vuelve. Toda la película es él descubriendo quién es. Al punto al que voy, hermanos, es que creemos que sabemos quiénes somos, pero ¿en verdad sabemos quiénes somos? En el sufrimiento, esta pregunta es clave, hermanos. En el dolor, en la aflicción, y todos sufriremos. Esta pregunta es clave. No qué hacer. Es importante saber qué hacer en un sufrimiento, pero para Pedro no es lo primero, es quiénes somos. Mis hermanos, ustedes y yo podemos reconocer que mucho de lo que las personas ven de nosotros, mucho de lo que la gente ve de nosotros, no es lo que somos, hermanos. Por ejemplo, en una entrevista laboral, ¿qué le decimos a nuestros entrevistadores? ¿Lo que somos o lo que quieren oír? Lo que quieren oír. Así son nuestros hijos cuando son disciplinados, cuando los disciplinamos. Nos dan respuestas correctas, pero ¿son eso? También le pasó a Israel con Dios. ¿Se acuerdan después de que Dios dio la ley? Ellos dijeron, Señor, no queremos oírte más porque moriremos. Y dice Deuteronomio que Dios dijo, ¿quién dijera que tuvieran tal corazón? Porque el Señor sabía que estaban diciendo lo correcto, pero no lo eran. Mis hermanos, ¿quiénes somos? Deberíamos ser lo que Dios dice que somos. Y esta pregunta es crucial cuando llega la aflicción, hermanos, a nuestra vida. Y por eso Pedro nos va a dar una introducción para que sus lectores resuelvan esa pregunta. ¿Quiénes son ustedes? Volviendo nuestros ojos a 1 de Pedro capítulo 1, notamos, como ya dije, hermanos, que Pedro dice que sus lectores sufrientes son dos cosas. Uno, expatriados de la dispersión. Y dos, elegidos según la presencia de Dios. Otra vez, hermanos, hay dos cosas que Pedro dice de sus lectores. Una, que son expatriados de la dispersión, y dos, que son elegidos según la presencia de Dios. Hoy, hermanos, vamos a comenzar a resolver ese elegidos según la presencia de Dios. Después resolveremos el expatriados de la dispersión en una próxima ocasión. Pero hoy nos vamos a concentrar en el hecho de que Pedro les dice a sus lectores, ustedes son elegidos según la presciencia, no la presencia como algunos leen, la presciencia de Dios. Y mis hermanos, cuando Pedro le dice a sus lectores, ustedes son expatriados y ustedes son elegidos, les está diciendo, esta es la manera en que ustedes van a poder enfrentar adecuadamente sus sufrimientos. Hermanos, así que de alguna manera, para la iglesia de Fontibón tiene que quedar muy claro hoy que si no tomamos en cuenta que somos lo mismo, expatriados y elegidos, nunca, hermanos, vamos a saber cómo enfrentar un momento de dolor. Y bueno, hermanos, pues aquí se complican las cosas. Reitero, porque usted y yo estamos acostumbrados a tipos de sermones, o más bien nos gustan. Estoy hablando de la naturaleza general del ser humano, no solo de esta iglesia. En general, ¿qué tipo de sermones nos gustan? Los sermones donde nos digan cómo hacer las cosas en las finanzas,
cómo hacer las cosas en el hogar, temas muy ¿qué? Muy prácticos. Pero cuando Pedro nos convoca a revisar el tema de la elección, ¡ay, doctrina! Pero mis hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar la vida si no es con doctrina sólida? Así que a ustedes y a mí nos sirve saber qué es ser elegidos según la presencia de Dios. Nos sirve saber qué es ser expatriados de la dispersión. O de otro modo, hermanos, vamos a seguir tropezando cada vez que llegue la aflicción a nuestras vidas. Así que Pedro nos insta, hermanos, a considerar la elección. Pongan sus ojos en el verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Mis hermanos, ustedes inmediatamente notan que Pedro tiene una intención. Es decir, ¿quién saluda así, hermanos? En una epístola normal, pues va un saludo a los que viven en tal lugar, gracia y paz. Pero Pedro tiene una intención. ¿Por qué se explaya doctrinalmente en un saludo? Tiene una intención. Otra vez, quiere recordarles a sus lectores quiénes son, antes de saber qué hacer en medio de sus sufrimientos. Y son elegidos según la presencia de Dios. Recordemos el concepto de elección, hermanos. ¿Qué es la elección? Y digo recordemos porque como iglesia ya lo hemos estudiado. La elección, doctrinalmente hablando, es el acto divino. Es un acto de Dios, es un acto divino mediante el cual Dios decide elegir a algunos de entre la humanidad caída para salvarlos y para gloria suya. Recordemos la definición. La elección es el acto divino mediante el cual Dios decide elegir a algunos de entre la raza caída para salvarlos y para gloria suya. Pero no olvidemos un factor importante de la elección. La elección es un acto libre de su voluntad. Eso quiere decir que cuando Dios decidió elegir a algunos de entre la raza caída de la humanidad, lo hizo no constreñido por alguna presión externa a él, como por ejemplo que vio a alguno y ese alguno era bueno, entonces se vio constreñido a elegirlo. De ninguna manera. Es un acto libre de su voluntad. Por eso en la definición es importante tomar en cuenta que es elegidos de entre la humanidad ¿qué? Caída. Nunca va a haber nada bueno el Señor en los que elige. Por eso, un acto totalmente libre de su voluntad. Pero hermanos, a Pedro no le interesa mucho que sus lectores recuerden la definición de elección. Lo que le interesa a Pedro es que sus lectores, entendiendo el concepto de elección, hermanos, entiendan cómo esta doctrina les puede dar valor a ellos y consuelo en medio de sus sufrimientos, hermanos. Así que vamos a poner desde el principio este fundamento. Sí o sí, hermanos, bíblicamente la doctrina de la elección tiene que ser considerada cada vez que el pueblo de Dios sufre. Es el pueblo de Dios preguntándose quiénes somos mientras sufrimos. ¿Quiénes somos? Pedro está contestando, ustedes son elegidos. Ahora tenemos que resolver, hermanos, cómo la doctrina de la elección realmente puede ayudar a alguien que sufre a darle valor y consuelo en medio de su aflicción. Bueno, la primera razón, está ahí en el verso 2, es que esta lección es según la presencia de Dios. Y creo que tenemos que clarificar el término presencia. Pero piense en el término presciencia. Divide ese término en castellano, pre y ciencia. ¿Qué significa? Conocimiento anticipado.
hemos comenzado en un buen punto. Por lo menos ya sabemos que es un conocimiento anticipado, ¿correcto? Ahora, hay una idea popular, hermanos, sobre la presciencia. Hay una idea popular sobre la presciencia, y cuando digo popular, es popular entre muchas iglesias evangélicas. La presciencia es un tema que toda iglesia debe abordar. ¿Por qué? Porque es un tema bíblico. Pero hay una idea muy popular, hermanos, muy popular entre las iglesias evangélicas con respecto a lo que es la presciencia. ¿Cuál es esa idea popular? Muchas iglesias dicen que la presciencia de Dios significa que Dios puede ver de antemano, aún sin crear a los seres humanos, puede haber de antemano, antes de crear a sus criaturas, quiénes creerán en Él y quiénes no lo harán. Y entonces, como Dios sabe quiénes harán una decisión por Él, quiénes creerán en su palabra, ¿qué hace Dios como respuesta? Sin haberlos creado, los elige. Es como si en este concepto popular de presciencia ocurriera lo siguiente. Es como si Dios dijera, bueno, yo sé que Juliana, cuando la cree y a sus tantos años, va a creer en mí. Así que voy a elegirla para salvación. Esa es la definición de presciencia más popular entre las iglesias. Y mis amados hermanos, si eso es presciencia, entonces Dios no elige. ¿Quién elige? El hombre. Dios simplemente se vuelve un siervo de las decisiones humanas y basado en las decisiones humanas, Él responde. Hermanos, eso no se le puede llamar elección. La elección en las Escrituras es una doctrina que está saturada de la soberanía de Dios. Él no está constreñido por nada en el hombre para elegirlo, porque en último análisis, Él elige de entre la raza caída, todos somos pecadores. No podrá haber nada bueno. Y usted y yo lo sabemos muy bien. Por eso es que usted y yo no debemos preguntarnos, ay, ¿por qué Dios no elige a todos? Sino la pregunta adecuada es, ¿por qué me eligió a mí? No lo entiendo. Es que damos evidencias todos los días de que somos los menos capacitados para haber sido elegidos. ¿No les pasa? Es un acto soberano de Dios. No sabemos por qué nos eligió a nosotros. No sabemos, no hay evidencias. Es que no hay evidencias. Todas las evidencias que ustedes y yo damos diariamente es más bien de que estamos confundidos, no sabemos qué vio en nosotros. Así que la presciencia no es el conocimiento anticipado de Dios en el sentido de que Dios sabía que íbamos a responder o no respecto al Evangelio y con base en eso Él elige. Ahora, mis hermanos, piensen que si Dios eligiera así, hay una doctrina que se cae en las Escrituras, la doctrina de la depravación total. Si el hombre puede elegir voluntariamente a Dios, entonces ya no es tan malo. Pero las Escrituras afirman una y otra vez, hermanos, que todas las facultades del ser, de su cuerpo y de su alma están afectadas totalmente por el pecado. Nadie puede ni quiere buscar a Dios en su naturaleza. Entonces, ¿qué es la presciencia? Si no es esto que acabo de decir. Pues hermanos, vamos a tener que mirar algunas cosas rápidas. Acompáñenme, hermanos, a Amós. Vamos a mirar Antiguo y Nuevo Testamento. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Lo que voy a hacer con este pasaje, hermanos, es, recuerden que ustedes hicieron una división de la palabra presciencia, ¿cierto? Pre y ciencia. La palabra ciencia que les voy a mostrar en este pasaje es la misma de Pedro, pero en el Antiguo Testamento. Amós capítulo 3, versículo 2, un mensaje del Señor para Israel.
el Israel del Antiguo Testamento. Dice así la palabra del Señor: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Solo quiero que se concentre en esa parte. Dios le dice a su pueblo Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Mis hermanos, por favor, noten brevemente que en este pasaje Dios dice que de entre todas las naciones solamente conoce a una. Esto nos obliga, hermanos, a entender qué significa conocer cuando es Dios conociendo. ¿Me hago entender? Porque si Dios no conoce a las demás naciones y conoce a una, pues claramente el concepto tiene que ser muy específico y especial. ¿Por qué, hermanos? ¿Ustedes creen que en verdad Dios no conocía a las demás naciones alrededor? Pues obvio. Dios es el Dios de las naciones, es el creador de los hombres. Así que hay un sentido en el que el término yada, que es también el griego de Pedro, gnosis, significa de manera especial. Conocer aquí, entonces, no significa un conocimiento del Dios creador. ¿Como creador Dios conoce a todas sus criaturas? Sí. Pero saben, hermanos, como Salvador, Dios no conoce a todo el mundo. Y aquí dice que Dios, en el sentido salvífico, solo conocía una nación, a las demás no. Y ustedes y yo entonces estamos viendo aquí varias cosas interesantes. Uno es el conocimiento de Dios como creador, otro es el conocimiento de Dios como Salvador. Hay que distinguir esto, o nos vamos, hermanos, a confundir. Cuando hablamos del conocimiento de Dios como creador, Él conoce como nadie todo, hermanos, y a todos. Pero cuando hablamos de Dios como Salvador, Él no conoce sino lo que quiere conocer. Es magnífico, lo que quiere conocer. Es soberanía divina. Y quiso conocer a una nación de entre todas. Y recuerden Deuteronomio, cuando Dios le dice a Israel: no por ser vosotros muy buenos, no por ser vosotros muy justos, porque su cerviz es dura, es porque os amo. Eso es elección verdaderamente. Así que hay un sentido en el que conocer, como en este pasaje, significa ser objeto especial de su amor libre y voluntario. Libre y voluntario. Y esto que nos ayude a bajar nuestros humos, porque a veces se nos olvida esto y creemos: ¡ay, qué piadoso! El Señor tuvo que haber visto algo en mí. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Romanos 8, 29. Porque a los que antes, ¿qué? Conoció. Exactamente el mismo término de Pedro. Conocimiento previo. A los que antes conoció, también los que predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mis hermanos, con estos dos pasajes podría mostrar muchos más. Del Antiguo y del Nuevo Testamento, estamos aprendiendo algo interesante de la presencia de Dios. Uno es que cuando Dios aplica su presencia, la aplica a personas, no a actos, no a hechos, a personas. Recuerden a Amós: a vosotros solamente he conocido. Recuerden Romanos 8, 29. A los que, ¿se refiere a qué? Personas, no actos. ¿Por qué esta distinción es importante? Porque los que definen la presencia, como la definía al principio, que es la idea más popular, dicen que la presencia de Dios se aplica a actos. Dios va a ver el acto de la fe. Y como ve el acto de la fe, antes de crear a ese que va a tener fe, lo elige. Pero nunca el tema de la presencia de Dios se refiere a actos, sino a personas. Dios ejerce su presencia en personas, no en actos.
Y la fe es un acto, el arrepentimiento es un acto. Así que Dios no ejerce su presencia sobre la fe y el arrepentimiento de las personas. Él ejerce su presencia sobre personas que las hace objeto de su amor. ¿Por qué? ¿Y por qué a esas en particular? Mis hermanos, no sabemos por qué. No sabemos. Por eso insisto en que la pregunta correcta no es ¿por qué Dios no elige a todos? La pregunta correcta es ¿por qué me eligió a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros, hermanos? Es confuso porque todas nuestras evidencias diarias nos dicen que somos los menos aptos para haber sido elegidos. Eso es el Dios soberano. Así que, hermanos, Dios no practica su presencia con respecto a actos, sino con respecto a personas. Por eso es falso decir que Dios ve primero el acto de la fe de la persona, el acto del arrepentimiento de la persona y que responde con elección. No, porque la presencia siempre apunta a personas. Ahora, acompáñenme a Hechos capítulo 2. Algo más para ir entendiendo mejor el concepto de la presencia. Hechos 2, capítulo 23. Este pasaje, hermanos, nos va a arrojar una información muy importante acerca de la presencia del Señor. Dice así el verso 23. A este, y Pedro se refiere a Jesús, a este, es decir, a Jesús, entregado por, y hay dos cosas, entregado por, uno, el determinado consejo, y dos, la presencia, ahí está, el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. A este entregado por, primero, ¿qué? ¿Qué ven en sus Biblias? Determinado consejo. Y luego, por su anticipado conocimiento. Este texto, hermanos, nos enseña que la presencia, y miren por favor la presencia en ese pasaje, anticipado conocimiento. Este texto nos enseña que la presencia de Dios siempre se ejerce con base en un decreto de Dios. ¿Lo notaron? Porque dice a este entregado por el determinado consejo, lo que se puede traducir como decreto de Dios, y anticipado conocimiento o presencia, prendisteis y matasteis. Lo podríamos traducir así: a este entregado por el decreto eterno de Dios y su presencia, prendisteis y matasteis. Lo que quiere decir que siempre la presencia de Dios que va dirigida a personas, a conocer personas de antemano, no hechos, sino a conocer personas de antemano, siempre se dirige a personas que están dentro del decreto eterno de Dios. Dios nunca va a mirar con favor a alguien que primero Él no ha decretado mirar con favor. O sea, eso es algo que, hermanos, hasta ahí. Es decir, no podemos entrar más allá. Son los datos de la Escritura. Es algo así como Dios decretando salvar a Edilma. Decreto que salvaré a Edilma. Ahora voy a ejercer mi presencia, la voy a mirar. Sin estar creada, amo a esta mujer. La hago objeto de mi amor. Y después viene la elección. La elijo. Elegido según la presencia de Dios. Decreto, presencia, elección. Ahora, hermanos, con esto que acabo de hacer, puedo confundir. Decreto a las 10 de la mañana, presencia a las 10:15, elección a las 10:30. No ocurre así con Dios. Me toca explicarlo así, porque así aprendemos los seres humanos, sucesivamente. Pero este es un acto eterno que ocurre simultáneamente. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Lo que quiero que vean es la complejidad de lo que costó su salvación y la mía. No es cualquier cosa por ahí de la improvisación divina. Eso es un plan muy bien hecho, en donde Dios decreta, luego ejerce su presencia, que es cuando Dios mira con favor a esa persona y la hace objeto de su amor, y después, ahora la elijo.
Así que mis hermanos, en este sentido, Dios no conoce a nadie que no esté dentro del decreto salvífico de Dios. Quiero que miren Mateo 7:23 conmigo. Mateo 7:23. Dice, pasaje muy conocido, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, pensemos, ¿en verdad no eran conocidos de Dios? ¿Quién los creó entonces? ¿Quién creó a esos que tienen esa sentencia divina terrible? ¿Quién los creó? Dios. ¿Cómo es que Dios les dice a criaturas suyas: no, nunca os conocí? Mis hermanos, este es el tipo de presciencia del que estamos hablando. No conocimiento como Dios creador. Como creador, Dios conoce a todas sus criaturas y todo lo que ha hecho con un conocimiento perfecto. Pero como Salvador, Dios solo conoce a los que quiere conocer. Qué interesante. ¿Hay alguna medida de experiencia humana de esto, no? Es decir, cuando el joven soltero está contemplando en su corazón un ramillete de chicas para ser su esposa, pues tiene varias ahí en su corazón. En su corazón. No revela nada, en su corazón. Pero finalmente, él decidirá. Puede que hayan 3 muy aptas, pero no puede casarse con las 3. Finalmente, tendrá que hacer alguna de ellas el objeto de su amor. Y hará consideraciones y escogerá al final. Es una medida muy imperfecta y humana de lo que estoy tratando de decir en el caso de Dios. Es decir, hermanos, que Dios no conoce a nadie que Él no quiera conocer. Y Él conoce a quienes quiere conocer. Eso es la presciencia de Dios. Así que, hermanos, para definir la presciencia la podemos definir como ese conocimiento selectivo de Dios, en el cual Él considera a algunos con una simpatía, con un favor especial, y los hace objetos de su amor. Usted es amado si usted es elegido. Y calculen, por favor, cómo esto está sirviendo a los hermanos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, para enfrentar sus sufrimientos. Porque finalmente, no olvidemos que Pedro está poniendo esa introducción porque está ayudándoles a los hermanos a entender quiénes son y no qué tienen que hacer ante el sufrimiento. Eso lo hará después. Pero lo que más le interesa a Pedro es: mis hermanitos amados, si están sufriendo, necesitan entender quiénes son ustedes. Ustedes son amados. Hay un plan complejo que incluye la presciencia. Y qué privilegiados son. Mis hermanos, es sencillo. Si el Señor no hubiera querido mirarnos, pues no nos mira. Pero aquí estamos. Es su gracia. Es su decreto favorable. Es su presciencia mirándonos con favor, y es el acto de la elección a ti. ¿Creen que eso puede ayudar en momentos de sufrimiento, hermanos? Pedro dice que sí. Por eso hace esta introducción. Así que, hermanos, Pedro está mostrando que una elección según la presciencia de Dios puede dar valor y puede dar consuelo, hermanos, a los creyentes que están sufriendo en Asia, en Bitinia, en Capadocia y en Fontibón.
Porque con esta idea de la elección según la presencia de Dios, ellos que deben entender, hermanos, que ningún sufrimiento podrá separarles del amor electivo y de la herencia eterna de Dios. Una vez, hermanos, una vez que Dios elige, ya nadie podrá separar a un elegido de ese amor otorgado. Hay más posibilidad de que pase cualquier otra cosa, pero nunca que una vez Dios ha ejercido la presencia sobre alguien pueda ser separado de su amor. Y mis hermanos, esto es muy consolador porque precisamente en el sufrimiento, ¿qué pensamientos vienen? Dios no me ama, Dios me ha dejado, he sido olvidado de Dios. Hermanos, son ideas satánicas, son ideas de su corrupto corazón y del mío, no son las de Dios. Por eso Pedro está tan interesado en que estos hermanos sufrientes entiendan que son elegidos según la presencia de Dios. Nada los podrá separar del amor de Dios. Hay un decreto sobre ellos. Y Dios no es de los que decreta decreto 000 y después, no, ahora decreto 001. Son decretos eternos. Esto es de consuelo, hermanos. Pero también saber que son elegidos según la presencia de Dios tiene otro efecto, hermanos, que vamos a ver en la epístola. Y es que finalmente, si el Señor nos ha mirado con favor eterno, presciencia, si nos ha conocido porque quiso conocernos eternamente, entonces todos los sufrimientos de ese amado están planeados por el Señor. Y eso es muy consolador, hermanos. Piénsenlo. Si Él me eligió a mí, según la presencia de Dios por el decreto eterno, entonces todo en mi vida está planeado, porque finalmente ¿para qué me eligió? Para estar con Él para siempre. Nada de lo que pase me va a poder apartar de ese propósito eterno. Todo está planeado. Sí, hermanos, yo sé que la experiencia a primera vista de cuando llegan los sufrimientos a nuestra vida, esta experiencia es dolorosa, es de desconcierto. Pero saber que somos elegidos según la presencia de Dios, como lo consideraron esos hermanos lectores originales de esta carta, consuela y da valor, porque sabemos que, Señor, por alguna razón que no entiendo, esto lo estás usando para llevarme y cumplir el propósito eterno que has decretado sobre mí. Entonces ustedes se están dando cuenta conmigo que es mejor en un momento de aflicción saber quiénes somos antes que saber qué hacer. Porque si pensamos en quiénes somos, vamos a ver las cosas con más claridad. Pero como les dije, hermanos, somos obsesivamente pragmáticos en un momento de aflicción. ¿Qué es lo que nos sirve? Saber qué hacer. Pastor, consejería, paso 1, paso 2, paso 3, ¿qué tengo que hacer? No funciona así, hermanos. Los sufrimientos son temporadas muy serias que nos llaman a la reflexión. Son temporadas que nos deben hacer serios. Son temporadas de oración, de ayuno. Es entender cómo en el plan eterno de Dios ese sufrimiento está funcionando. Porque somos elegidos según la presencia de Dios. Mis hermanos, pero también, volviendo a el pasaje 1 de Pedro 1:2, no solo vemos que la elección es según la presencia de Dios, sino que también vemos que la elección es según, escúcheme bien, es según el plan intratrinitario de Dios. Otro factor importante de la elección. La elección no solamente es según la presencia de Dios, sino también es según el plan
intratrinitario de Dios. ¿Y qué es eso de intratrinitario? Pues entre la Trinidad. Mis hermanos, y eso hace más pesada para bien nuestra salvación. Que en nuestra salvación el Padre intervino, el Hijo intervino y el Espíritu Santo intervino. ¿Puede usted ser más amado que eso? ¿Y por qué nos lamentamos cuando algún hombre no nos ama? Porque no consideramos estas doctrinas, hermanos. Es cierto que sufrir el menosprecio de alguien es duro, pero cuando usted se acuerda quién es, se consuela, sigue adelante. Pero no nos consolamos y nos amargamos y nos deprimimos y no nos levantamos de la cama porque alguien ya no nos saludó, porque no consideramos la doctrina de la elección. La elección es un plan intratrinitario. ¿Y podría ser usted más amado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operando juntos intratrinitariamente, o sea, al interior de la Trinidad, para su bien eterno? ¿Podría ser más amado que eso? No, hermanos, no va a poder ser más amado que eso. Es el amor más puro, fiel, eterno que pueda existir, hermanos. Y la elección es según el plan intratrinitario de Dios, porque en el verso 2 usted ve al Padre relacionado con la elección, ¿cierto? Pero también a quien ve, al Hijo, cuya sangre es rociada en los elegidos. Y luego ve al Espíritu haciendo ¿qué? Santificando o apartando ¿a quiénes? A los elegidos. Todos tienen un papel que cumplir en la redención. Así que, hermanos, ahora Pedro, con esto que va a decir, procede a preparar a sus lectores, y a ustedes y a mí, para entender cuán asegurados están, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. No podríamos, hermanos, ser más amados. Y por eso es importante distinguir en la redención 3 aspectos. Muy importante. Por eso hablamos, hermanos, de que la redención tiene un aspecto que es la redención planeada, otro aspecto que es la redención cumplida y otro aspecto que es la redención aplicada. Repaso. Es importante distinguir que en nuestra redención, en nuestra salvación, hay 3 aspectos importantes. La redención planeada, la redención cumplida y la redención aplicada. Y esas 3 fases o momentos de la redención, como quiera llamarles, corresponden al rol que cada miembro de la Trinidad ha desempeñado en nuestra salvación. Reitero, hermanos, ¿podríamos ser más amados que esto? Miren, hermanos, redención planeada. ¿Quién planeó la redención de los escogidos? El Padre. Redención cumplida. ¿Quién vino a cumplir la redención en el tiempo? Cristo, al vivir una vida perfecta y morir en la cruz y resucitar. Pero finalmente, ¿quién la aplica al corazón y vida del elegido? El Espíritu Santo. Quité uno de los 3 en su función, que es se cae la redención. Las 3 personas involucradas en su vida, en la mía, ¿podríamos ser más amados que eso, hermanos? Y esto, calcule, ¿cómo está sirviendo, hermanos, que están sufriendo? ¿Cómo está haciendo efecto en hermanos que están teniendo aflicciones de las que ustedes y yo jamás hemos sabido? Afligidos. ¿Cómo esto está sirviendo en sus vidas? ¿Y cómo está sirviendo en la nuestra, en este momento que estamos recordando estas cosas, hermanos? Tiene que estar haciendo un efecto, doctrinalmente hablando. Pero
Estamos luchando. Porque nuestro corazón, ¿qué pide? Pasos. ¿Qué hacer? Y el Señor, ¿qué nos está presentando? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Cuando sufren. Miren lo que se dice del Espíritu en el verso 2. En santificación del Espíritu. La relación que el Espíritu Santo tiene con la elección es que Él es el encargado de apartar. ¿Por qué? Porque dice santificación del Espíritu, ¿cierto? Su tarea en la redención es apartar a los que han sido ya ¿qué? Elegidos según la presciencia de Dios. Él los aparta, esa es su labor. Pues eso, hermanos, ha empezado a ocurrir ese día en que usted y yo éramos muertos en delitos y pecados, y de repente, ¿qué pasó? Empezamos a considerar la gravedad de nuestro pecado, empezamos a considerar que no hay otra salida que Jesucristo, nos arrepentimos y nos dolemos de nuestro pecado y venimos en fe a Él. Ahí sabemos que el Espíritu comenzó a ejercer operaciones en los elegidos. Como yo, como ustedes, espero todos, no lo sé. Ahora, hermanos, noten para qué el Espíritu santifica a los elegidos. Ahí lo dice el verso 2. ¿Para qué? Para obedecer. Entonces, si le preguntamos al texto, ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu está trabajando en una persona? ¿Cuál sería la respuesta? Obedecen. Por eso aborrecemos la doctrina del cristianismo carnal. No es bíblica. No puede haber alguien verdaderamente creyente viviendo como un impío. Así sepa doctrina y teología. Es simple. El Espíritu Santo, en donde obra, obra para la obediencia. Punto. Es simple. Pero nosotros queremos justificar nuestro pecado y metemos categorías que no existen en la Biblia. El cristiano carnal, ese es mi caso. Yo creo en Jesús. Lo que pasa es que me gusta el pecado, pero creo en Él. No existe tal categoría, hermanos. El Espíritu obra para la obediencia. Por eso solamente lo hará en ¿quiénes? En los elegidos según la presciencia de Dios. Entonces, ¿qué está comunicando Pedro a sus lectores? Hermanos, que ellos no cuentan solamente con la presciencia de Dios, que es una bendición, sino que cuentan también con las operaciones santificadoras del Espíritu para que puedan obedecer, es decir, vivir como elegidos. Vivir como elegidos, hermanos, mientras sufren por causa de Cristo. Permítanme considerar unos pasajes. Vamos a Juan, capítulo 15. Y hermanos, antes de considerar estos pasajes, lo que estoy tratando de demostrar con las Escrituras es que no solo la presciencia del Padre, sino la santificación del Espíritu es una bendición para los elegidos y particularmente en el sufrimiento, en la aflicción. Es una santificación para obedecer, recuerden. Miren Juan, capítulo 15, verso 19. Dice así: si fuerais del mundo, dice el Señor, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo ¿qué? Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es un pasaje que principalmente se aplica a los discípulos del Señor, a los apóstoles, pero se hace extensivo a su iglesia. Y hay una verdad importante ahí, hermanos, y es que Jesús explica que en el momento en que Él elige a alguien,
Esa elección, hermanos, va a tener una consecuencia en este mundo. ¿Cuál es? El aborrecimiento. Piensen en eso, hermanos. ¿Por qué alguien aborrecería a un elegido? ¿Por qué este mundo aborrecería a un elegido? Y inmediatamente usted, tratando de resolver este asunto, tiene que concluir que ese elegido tiene que mostrarse de alguna manera. Es decir, no es posible que alguien no aborrezca en este mundo a uno que es elegido, a no ser que ese elegido se muestre como un elegido. ¿Me hago entender? Es decir, si yo digo que soy elegido del Señor, pero lo mantengo en secreto, un asunto entre Dios y yo, pero nadie más sabe de mi elección, nadie me va a aborrecer, me van a amar. El punto es que el Señor Jesús está diciendo, los elegidos serán aborrecidos. Es normal. ¿Por qué? Porque vivir como un elegido es disonante con el mundo. El Espíritu Santo santifica a un elegido y lo impulsa a obedecer, a mostrarse como un elegido en este mundo. ¿Y eso qué va a causar? Aborrecimiento. Y por eso el Señor Jesús advirtió a sus discípulos, yo los elegí, por eso el mundo los aborrece. La elección, hermanos, cuando es real, cuando es una elección real, no inventada, cuando es una elección de Dios según su presciencia, el elegido sí o sí mostrará frutos. Así que la elección tiene dos caras: bendición para el creyente, pero le acarrea aborrecimiento del mundo. Miremos primero a los Tesalonicenses. Capítulo 1, versos 4 al 6. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 al 6. Dice Pablo así a los Tesalonicenses: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra ¿qué? Elección. ¿Cómo es que Pablo puede decir, hermanos, que conoce a los elegidos? La elección es un decreto eterno. ¿Cómo es que Pablo puede decir, yo sé que ustedes son elegidos, conocemos de su elección, hermanos? Si la elección es un decreto eterno, pues lo explica luego. Verso 5, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, noten, en plena certidumbre. Ahí está la primera razón. Pablo sabe que estos hermanos son elegidos porque en verdad creyeron. Las convicciones, hermanos, salen por la boca y por los actos. En verdad creyeron, pero no solo eso. El verso 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, como si Pablo, aquí estuviera diciendo, es en el sufrimiento en donde se puede ver quién es un elegido. ¿Por qué, hermanos? Porque la aflicción y la tribulación y el sufrimiento tienen esa capacidad de nublarnos el juicio. Y ahí, en el momento más crítico de nuestras vidas, es donde se sabe quién es cristiano. Pablo lo dice, sabemos que ustedes son elegidos por cómo recibieron la palabra en medio de sufrimiento, hermanos. Porque están fieles, están firmes, aman al Señor, no se han apartado de Él, no han tomado decisiones absurdas. Hermanos, entonces la elección, que es un decreto eterno, se ve con una vida de testimonio. Así que en un sentido podemos conocer a los elegidos, hermanos, y en otro sentido podemos saber quiénes dicen ser cristianos,
pero probablemente no son elegidos. Patrones de vida pecaminosos siempre. Esto no es lo que el texto está diciendo que hace el Espíritu. Santifica para obedecer. Mis hermanos, 1 Pedro 4:4, y cerramos con esto. Primera de Pedro 4:4. Dice así la palabra del Señor: a estos, es decir, a los no creyentes, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, de disolución, de derroche, ¿y qué hacen? Os ultrajan. Lo que el Señor Jesús dijo: yo los elegí a ustedes, por eso el mundo los aborrece, porque vivir como elegido es una operación del Espíritu. Y van a encontrar problemas con este mundo. Mis hermanos, los lectores de Pedro enfrentaban sufrimiento y nosotros hoy también. Pero es muy importante que consideremos quiénes somos, hermanos. Por favor, antes de usted y yo preguntarnos qué hacemos, por favor pregúntense y preguntémonos quiénes somos en esos momentos críticos, quiénes somos. Porque mis hermanos, si consideramos que somos elegidos según la presciencia de Dios, santificados por el poder del Espíritu para obedecerlo en toda circunstancia y rociados con la sangre de Cristo que no vimos hoy, entonces vamos a tener más calma y claridad para pensar qué hacer, mis hermanos. No es justo que ante esto sigamos viendo cristianos en depresión. No estoy diciendo que un cristiano auténtico no pueda caer en la depresión. Estoy diciendo que no es justo. Si resolvemos el asunto de quiénes somos, vamos a pensar con más claridad qué hacer. A la final, hermanos, si somos elegidos de Dios, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni un sufrimiento, ni una calamidad, ni ninguna aflicción, hermanos. Oremos. Gracias damos, Padre, en este día, por concedernos tu palabra y tu gracia, por la cual hoy, Señor, podemos alabarte y adorarte por ser elegidos según tu presciencia. Te adoramos en Cristo. Amén.